Bienvenidos a una nueva entrega de los webinarios de Acari Foundation. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la evolución cardíaca en Duchenne, qué esperar en cada etapa y señales de alerta que los padres deben conocer. Yo soy Claudia Espinal, soy coordinadora de la comunidad y también soy una mamá Duchenne, así que hoy vamos a tener muchas preguntas para el doctor. Les cuento un poquito sobre la agenda del día de hoy. A las 6:30 hora de Texas, vamos a tener estas palabras de apertura. A las 6:35 el doctor Paul Esteso va a contarnos un poco sobre la evolución cardíaca en Duchenne. Luego vamos a tener una sección de preguntas y finalmente el cierre. Les cuento un poco sobre el doctor Paul Esteso. Él es cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante del corazón en el Boston Children's Hospital, con especial experiencia en el cuidado de niños con enfermedades neuromusculares, incluida la distrofia muscular de Duchenne. Estudió medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, donde obtuvo el grado de médico y doctor. Su investigación se centró en comprender el desarrollo del corazón y el posible uso de células para fomentar su regeneración. Realizó su formación en pediatría, cardiología pediátrica e insuficiencia cardíaca avanzada y trasplantes en el Boston Children's Hospital. Les recuerdo que pueden escribir sus dudas en la sección de QA o Q&A y de preguntas y respuestas, también sus comentarios en el chat. Y yo con mucho gusto se los voy a ir leyendo al doctor. Y recordarles que este webinario está siendo grabado y que se va a retransmitir a través de nuestra plataforma de YouTube para que puedan compartirlo y consultarlo nuevamente cuantas veces quieran. Le doy la bienvenida, doctor. Este escenario es suyo. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes. Me hubiera gustado, me gustaría, ¿no? Tener la oportunidad de hacerlo en persona y poder contestar sus preguntas, pero espero se sienten cómodos para hacerlas. Y bueno, esto quise tener la oportunidad de darles un poquito de una imagen global del desarrollo de la cardiomiopatía en los niños con Duchenne. Entonces espero encuentren esto informativo. ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí, yo la veo. Perfecto. Bueno, ya sin demorar más, ustedes tienen muchos conocimientos acerca de esta enfermedad. Lo que les quiero comentar o recordar es que es una enfermedad crónica y progresiva que está caracterizada por el fallo muscular en varios sistemas. El sistema esqueletal, obviamente, el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, que para mí es el que tiene un impacto importante tanto en estas como en otras enfermedades, ¿no? Las manifestaciones clínicas generalmente incluyen la demora del desarrollo motriz y la pérdida de capacidades motrices, empezando por ahí de los 5 años, pérdida ambulatoria, usando ya los niños silla de ruedas, por ahí de los 12 años. Sigue al principio de la segunda década o de la tercera década, ¿no? 19, 21 años con compromiso respiratorio, que a veces necesita apoyo mecánico. Y la supervivencia media en niños con Duchenne, nacidos después de los 70, son de por ahí de 29 años. Ahora, yo tengo pacientes, 40 y algunos, muchos en los 30 y aunque ha sido una mejoría en el trayectoria de esta enfermedad, queremos mucho más, ¿no? Los niños afectados por Beckers tienen una supervivencia de por ahí 40, 50 años y para mí es muy importante comunicarle a nuestras mamás que tienen el gen ellas a veces, ¿no? No todas las mamás tienen que el gen ellas, pero aquellas quienes los tienen y para las hermanitas que los tienen, que sigue habiendo un riesgo cardíaco para las mujeres, que se presenta más tarde, tienen una supervivencia generalmente normal, pero por ahí de la mitad de las mujeres que tienen este gen llegan a expresar dificultades cardíacas, las cuales pueden ser importantes, entonces les recomiendo y les pido, les ruego que tengan un contacto propio con un cardiólogo con conocimientos apropiados. Bueno, esta es una gráfica que ya tiene bastante tiempo, del 2011,
que demuestra la supervivencia de niños con cardiomiopatía y enfermedades neuromusculares. La línea negra es la supervivencia con su propio corazón. La línea que está cortada de media oscuridad son la gente que ha recibido un trasplante y la línea más clarita es la línea de muertes. Y aunque esto ha ido mejorando, yo creo que es importante entender de dónde venimos y la realidad de nuestras condiciones para poder actuar. El 100% de los pacientes con Duchenne tienen cardiomiopatía distrófica con el tiempo. Eso significa desarrollan debilidad cardíaca, dilatación y a veces arritmias. La falla cardíaca contribuye importantemente a la mortalidad en Duchenne y es hoy en día la causa más común, aunque las causas respiratorias no están muy distantes. Para mí, como cardiólogo, entender esta realidad es una responsabilidad y una oportunidad, porque si no entendemos la dificultad y la importancia de una condición, pues no lo tratamos bien. ¿Cómo evaluamos a la distrofia muscular, la cardiomiopatía en la distrofia muscular? Todos los niños con distrofia muscular merecen evaluación cardíaca correspondiendo con el diagnóstico. Ahora, en nuestro estado, yo estoy en Massachusetts, estamos a punto de empezar la evaluación perinatal. Con la sangrecita que le toman a los recién nacidos, van a evaluar la CK y si está alta, van a hacer diagnósticos genéticos. Entonces, vamos a empezar a ver niños a la hora de nacer. Aún esos niños yo creo merecen ver al cardiólogo al principio para asegurarnos que no haya cualquier otra complicación, porque tengo pocos pacientes que tienen enfermedades congénitas del corazón además. Entonces hay que asegurarnos que tengamos un plano completo para entender las condiciones. Yo creo que esa primera evaluación y muchas de las evaluaciones siguientes requieren un ecocardiograma, que es el ultrasonido, un electrocardiograma, que son las rayitas con las etiquetas eléctricas, y estudios de sangre. Quizás no es el primero, pero a largo plazo y con medicamentos, sí, ciertos estudios de sangre son importantes. Las visitas deben ser rutinarias con cardiología, empezando desde los 5 años de edad. Y con el paso del tiempo, con las complicaciones, con el progreso de la cardiomiopatía, deben ser más frecuentes. ¿Cuál es la expectativa en la primera década? Bueno, yo digo que hasta los 6 años, y depende del niño, de la familia, del cardiólogo, debemos ver a los niños cada 1 a 2 años. Anualmente debemos estar checando la función cuando normal, un poquito más grandes, o cuando esté levemente reducida. Y ya cuando haya insuficiencia avanzada, hay que ver a estos jóvenes, generalmente jóvenes, cada 6 meses. La otra cosa que debemos estar listos y preparados es que nosotros recomendamos, y hemos cambiado estas recomendaciones recientemente, el uso de medicamentos profilácticos antes de los 8 años de edad. Este número ha estado cambiando y es más, estamos ahorita a mediados de cambiar las recomendaciones. Estamos en el proceso de escribir estas, entonces esta es la recomendación que viene a finales de este año o principios del año que entra. La realidad es que yo cuando hablo con mis pacientes, yo veo la insuficiencia cardíaca en Duchenne como una realidad que viene. Y el proceso es un proceso genético que empezó desde que el niño nació, sino antes. Entonces yo recomiendo el uso de medicamentos casi, casi cuando conozco a los niños. Ahora, es una recomendación, no un mandato. Y lo que le digo a mis familias es que vamos a hacer un equipo y vamos juntos a tratar de determinar la mejor trayectoria eh, para, para sus hijos. Y para algunas familias es muy importante que eso no involucre medicinas tempranas y entonces no lo hacemos. Y para otras familias quieran hacer todo lo posible por demorar el progreso cardíaco. Entonces tomamos otra decisión. Pero bueno, es importante complementar o considerar que los medicamentos profilácticos
tienen una labor importante en este problema, en esta enfermedad, lo cual no es realidad en otras enfermedades. Y no lo hacemos en Becker's, por ejemplo. Hay una probabilidad pequeña de insuficiencia severa en la primera década, antes de los 10 años de edad. ¿Cómo lo evaluamos? Hacemos ecocardiogramas, los ultrasonidos, y a finales de esta primera década empezamos a hacer resonancias magnéticas o MRIs. Además, ya que empecemos medicamentos, hacemos estudios de sangre cuando vemos a los niños anualmente, generalmente es anualmente cuando están chiquitos, y importantemente con la probabilidad de terapias nuevas, como son las terapias genéticas, hacemos más estudios de sangre y revisamos más al corazón, porque en algunas circunstancias no conocemos bien los resultados o los efectos cardíacos que tienen algunas de las medicinas nuevas y sabemos especialmente para las terapias genéticas que en ciertos niños pueden causar inflamación cardíaca. Entonces checamos eso con frecuencia. Ahora, es importante decir que niños menores de 8 años recibiendo las terapias genéticas en Duchenne han tenido muy buenos resultados en términos de no hemos visto complicaciones importantes cardíacas, pero sí han existido principalmente en niños más grandes. Bueno, ¿cuándo vamos a empezar a ver la insuficiencia sistólica? Viene con la edad, es proporcional a la edad. En promedio, los niños empiezan a demostrar insuficiencia cardíaca por ecocardiograma por ahí de los 15 años. Hay pocos niños que antes de los 8 años empiezan a tener insuficiencia importante. Nosotros sabemos además que la insuficiencia por eco o por ultrasonido está precedida por fibrosis y cambios del tejido, los cuales podemos ver con resonancia magnética. Y por eso, cuando los niños toleran esta terapia, empezamos a hacerla. Sabemos que esta insuficiencia, que esta cardiomiopatía es lentamente progresiva. No cambia de un año al otro, sino poquito a poquito va progresando. Y además sabemos que es por lo que usamos medicamentos profilácticos que podemos demorar el progreso y a veces hasta dar un periodo de mejora con estos medicamentos. La fibrosis cardíaca, fibrosis realmente estamos hablando de cicatriz. La resonancia magnética nos ayuda a ver la función que realmente vemos bien en eco, pero además con una medicina que inyectamos por una sonda nos deja ver de qué están hechas las paredes del corazón. Podemos ver fibrosis, podemos ver depósitos de grasa que empiezan a reemplazar el músculo, tanto como se ven los músculos corporales. Y son imágenes de mejor calidad. Ahora, yo creo que niños más grandes, niños que no necesitan anestesia para poder hacer uno de estos estudios, uno entra a una dona magnética sentado en una camita, es un ambiente con mucho ruido, pero los niños que la toleran sin anestesia, yo creo que realmente deben tener resonancia magnética para entender el riesgo cardíaco que tienen y qué tan agresivos debemos sugerir nosotros como cardiólogos ser en nuestros tratamientos. Hay instituciones que lo hacen anualmente, nosotros generalmente lo hacemos cada 3 años, pero nos gusta cuando podemos empezar entre los 8 y 10 años de edad. Ahora, hay niños con esta enfermedad, con Duchenne, que tienen autismo importante y quienes con ansiedad o cualquier otra razón o por la edad no tolerarían este estudio sin anestesia. A esos niños, la recomendación es no hacerles resonancia magnética y yo creo que es una conversación con las familias acerca de cuándo se empiezan estas medicinas profilácticas y cómo progresamos de una a dos a tres medicinas cardíacas para, considerando que no tenemos estos estudios adicionales, pero conociendo la involucración pulmonaria o respiratoria, no vale la pena anestesiar a un niño para hacer estos estudios. Estos estudios nos dicen que por ahí del 15% de los niños ya tiene un poquito de fibrosis o cicatriz para los 10 años y la edad media, o sea, en promedio, los niños de 13 años, ya más de la mitad de ellos tienen fibrosis cardíaca.
La fibrosis cardíaca se ve en esta señal entre las flechas rojas y el corazón, el músculo del corazón, generalmente en estas imágenes debe ser negro, como ve la parte, se ve la parte media, no sé si vea mi flecha por aquí, esto es normal, esto es la sangre y esta pared blanca que debe ser negra, esto es fibrosis. Entonces, eso es lo que estamos detectando. Es como si hubiera habido un ataque cardíaco. Se vería similar. Ahora, nosotros sabemos que la fibrosis empieza a pasar en la mayoría de los niños con Duchenne's antes de que progrese la debilidad ventricular o la insuficiencia. Y lo que nos demuestra este estudio es que mientras más segmentos, pedacitos del corazón tengan fibrosis, y por la base vemos el número 0, 1, 2, 3, 4, hasta 14 pedacitos de corazón, y del lado vertical se ve la función cardíaca. Entonces, mientras más pedacitos del corazón tengan fibrosis, mientras más progrese la fibrosis, más insuficiencia vemos. Y sabemos que los medicamentos cardíacos como lisinopril y spironolactone ayudan a demorar ese progreso de fibrosis y ese progreso de insuficiencia, y también este estudio demostró, como lo han hecho otros, que el uso de esteroides, que generalmente pensamos en los esteroides como para ayudar a los músculos corporales, los músculos del esqueleto, que apoyan al esqueleto, sabemos que también apoyan al corazón y vemos que el uso de esteroides demora el progreso cardíaco también. Ahora, este es un esquema que nos demuestra el manejo médico de insuficiencia en adultos. Y tenemos la maravillosa oportunidad en adultos de hacer estudios o ensayos científicos con 8, 10, 15 mil pacientes. No tenemos la misma oportunidad de niños y sí hemos hecho estudios, pero son mucho más pequeños cuando existen. Bueno, conocemos de adultos que usar medicamentos en combinaciones, y principalmente esa combinación que usted ve hasta arriba, que esa combinación de 4 medicamentos, que son medicamentos que usamos en Duchenne's, disminuyen la mortalidad a un 30% de lo que sería en adultos con insuficiencia cardíaca, por muchas razones, no por Duchenne's, de lo que sería sin medicamentos. Entonces son medicamentos importantes, ¿no? Ahora, hay varias guías de cuidado médico cardíaco en Duchenne's. Hay guías que salieron de la Asociación Americana del Corazón en el 2017 y que se llama Care Considerations, un grupo de cuidado, de consideraciones de cuidado de Duchenne's en el 2018. El año pasado nosotros publicamos esta lista, esta guía de medicamentos cardíacos. Había de una organización que se llama Action, está muy interesada en Duchenne's, y le recomiendo busque esta organización, donde estamos dedicados a través de 34 centros norteamericanos en entender comúnmente la realidad de hoy de nuestros niños con Duchenne's y el impacto de todas estas medicinas nuevas. Eh, Además, estamos, como le comenté hace poquito, ahorita en el proceso de hacer unas recomendaciones nuevas. Las del 2018 las estamos remodelando, digamos, y deben ser publicadas a finales de este año o principios del año que entra. Bueno, cuando empezamos a hablar de medicamentos para el corazón en Duchenne's, la clase más importante que tenemos específicamente para el corazón son los ACE inhibitors. Y principalmente usamos en común lisinopril. Hay varias otras medicinas, todas terminan en pril. Esta es la medicina que recomendamos, o esta clase de medicamentos son los que recomendamos empezar a los 8 años o antes. Y como les comentaba, muchas de mis familias eligen usarlo más temprano. Son medicamentos que bajan un poquito la presión sanguínea y es una de las muchas maneras que tienen para ayudar al corazón, pero además ayudan a demorar la fibrosis cardíaca y la insuficiencia.
En adolescentes y en adultos hay otra medicina que se llama Entresto, que puede ser una posibilidad interesante. Son medicinas bien toleradas y que se usan generalmente diarias o 2 veces al día, dependiendo del medicamento. Este es un ensayo francés donde empezaron a darle este medicamento a los niños a los 8 años, entre 8 y 13 años, y tenían a más de 600 niños y demostraron que la probabilidad de muerte o de ser internados en el hospital con problemas durante los siguientes 10 años fue mejorada bastante por estos medicamentos. Otra clase importante que sería el segundo medicamento que usamos profilácticamente, o sea, antes de que haya insuficiencia cardíaca, antes de que haya disfunción, son medicamentos que se llaman MRAs o Mineralocorticoid Receptor Antagonists. Perdón que las clases las diga en inglés, pero así me las conozco. Pero son medicinas muy comunes también en Latinoamérica. Spironolactone es una medicina que se usa con mucha frecuencia. Eplerenone es otra opción. Y estas medicinas han sido evaluadas específicamente en Duchenne's, además de en insuficiencia cardíaca adulta e infantil. Y era la segunda, como la que le enseñé antes, de esos 4 medicamentos que daban las ventajas a los adultos con insuficiencia cardíaca. Nosotros empezamos a usar este medicamento generalmente al año siguiente de que empezamos un ACE inhibitor. Eso lo hacemos principalmente con niños que empiezan a los 6, 7, 8 años de edad con el primer medicamento. Niños que empiezan antes, a veces tengo niños de 3 o 4 años que empezamos con el ACE inhibitor. Nos esperamos un poquito para este segundo, pero finalmente es el segundo medicamento que empezamos y también ayuda a disminuir la fibrosis y la insuficiencia. Cuando vemos por MRI o por eco que hay cualquier problema del corazón, que empezamos a ver dilatación, insuficiencia, fibrosis, entonces empezamos estos medicamentos ya no profilácticamente, pero para combatir la cardiomiopatía que está evolucionando. Con esto llegamos a considerar que cuál es la expectativa para la segunda década. ¿No? Ya entre los 10 y 19 años de edad empezamos a ver, como le comentaba, que más niños tienen problemas cardíacos. Por eso vemos a los niños cada 6 a 12 meses, dependiendo de qué tan involucrado esté su corazón. Y con insuficiencia cardíaca suficiente los vemos cada 6 meses. Ya son niños que están con 3, 4 medicamentos cardíacos, a veces más. Hacemos un eco anual y generalmente la resonancia magnética cada 3 años en mi institución, como le comento, pero hay instituciones que la hacen con más frecuencia. En términos de medicamentos cardíacos, generalmente usamos los 4 que le mostré en esa gráfica de adultos y dependiendo de la situación, si hay más arritmia, si hay más peligro de coágulo, tenemos otros medicamentos adicionales que usamos. Para esta época, la probabilidad realmente es media de que haya insuficiencia severa. Ahora, una cosa muy interesante pasa con nuestros niños con Duchenne's. Ustedes bien saben que con la pérdida ambulante, los niños tienen menos y menos músculo corporal y tienen menos actividades motrices. Y con eso, el corazón, que en esta misma época se está poniendo más y más débil, tolera el corazón al no tener que bombear a tanto músculo y a tanta actividad, tolera la pérdida de capacidad. Entonces, muchas veces, aunque haya insuficiencia severa en estas épocas, en niños que ya no están caminando, no vemos síntomas de insuficiencia cardíaca. Los síntomas comunes de insuficiencia cardíaca, ustedes los conocen, ¿no? Lo mismo con un adulto, son que la gente se canse más, que tenga problemas a respirar, que empiecen a acumular líquido en las piernas. Muchas de estas cosas les pasan a nuestros niños por las debilidades musculares, porque se pasan más tiempo sentados, porque no tienen tanto músculo en las piernas para regresar la sangre venosa al corazón y los pies están, ¿no? Dependiendo de la gravedad. Entonces empezamos a ver esos síntomas
los cuales en otros niños podrían ser señales cardíacas, generalmente no involucran insuficiencia del corazón en estas épocas, aunque realmente es muy difícil saberlo sin ver a los niños, sin hacer los estudios, ¿no? Los síntomas que para mí son más comúnmente en niños no ambulatorios, síntomas del corazón, son problemas con dolores de panza, con vómito, que bueno, puede ser temporáneo, ¿no? Si le da un virus, cualquier cosa, pero si estos empiezan a ser crónicos y frecuentes, yo me preocuparía de la función cardíaca en niños con esos síntomas. Niños ambulatorios sí tienen síntomas más comunes y como le digo, aunque es poco común, hay niños hasta de 8 o 9 años de edad quienes pueden tener insuficiencia grave. Eso es menos común en Beckers, pero aún vemos unos niños muy avanzados en términos del corazón. Seguimos evaluando con ecos y con resonancias magnéticas en esta segunda década y como ya la mayoría de los niños están usando múltiples medicamentos, hacemos estudios de sangre con cada visita. Por ahí de los 15, 16 años, si no es antes, por insuficiencia cardíaca, empezamos a monitorear por arritmias. En mi práctica, nosotros anualmente mandamos una calcomanía, que es un monitor de latidos, que los niños lo usan 2, 3, 4 días y toma todos los latidos en ese tiempo y empezamos a ver si tienen arritmias que sean latidos adicionales, palpitaciones o a veces unas arritmias más importantes. Ahora, la tercera clase de medicamentos que usamos ya en niños que empiezan a demostrar insuficiencia son beta blockers. Uno de los que uso comúnmente se llama metoprolol. Este es un estudio que trató de demostrar el beneficio de añadirle el beta blocker a un ACE inhibitor. Y este es un estudio en niños con Duchenne's. Y siendo poco pacientes, siendo 40 pacientes, no hubo un cambio importante aunque ustedes notan, si ven con claridad, que la gráfica de abajo tiene una línea negra que está un poquito más plana que la de arriba. Eso significó que el corazón no perdió tanta fuerza cuando usó los medicamentos como sin usarlos. Bueno, definitivamente recomendamos empezar a considerar ese medicamento o esta clase de medicamentos cuando hay insuficiencia cardíaca. También vemos en muchos de nuestros niños con Duchenne's, y ustedes lo notarán, que hay una taquicardia persistente, ¿no? Puede ser un niño de 12 años y que generalmente su ritmo cardíaco hasta dormido será 100, 110, y eso es normal para un niño de 6, 7 años, pero ya no más grande. Entonces empezamos a ver esta señal de insuficiencia más leve, que es esta taquicardia persistente en nuestros niños. Y hay, hay alguna información, hay cierta data que sugiere hay beneficio en usar estos medicamentos con taquicardia persistente. Esto no es una arritmia, sino que es nada más el corazón teniendo un ritmo normal, nada más rápido. Y ciertamente tienen una labor importante en la arritmia. El cuarto medicamento, esto es algo más nuevo, pero yo creo que tiene la oportunidad, tengo la esperanza yo de que tenga la oportunidad de revolucionar un poquito la cardiomiopatía en Duchenne's, porque esta clase de medicinas se llama dapagliflozin o empagliflozin, en la televisión se ve como Jardiance, son medicinas que empezaron para diabetes, pero que han demostrado en adultos que disminuyen tanto como el riesgo de admisión al hospital por insuficiencia cardíaca, pero también el riesgo de la mortalidad. Y por eso estas medicinas son muy importantes. Y tiene una manera de trabajar que es distinta a las otras medicinas. Trabaja realmente con inflamación y con el sistema energético de las células. Entonces, vemos que a nuestros niños con Duchenne's están estas medicinas empezando a demostrar un beneficio con pocos riesgos. Ahora, es un diurético leve,
Entonces algunas gentes no quieren porque habiendo perdido la capacidad motriz, a veces no les gusta ir al baño más o hay un riesgo pequeño de infección urinaria y la gente no le gusta y hay pocos quienes no lo toleran. He tenido uno o dos pacientes que ha tenido hipoglicemia, o sea, el azúcar baja y que se sienten con menos energía, más cansados, pero la mayoría de los pacientes con quienes lo hemos usado lo han tolerado y algunos han notado beneficio. Nosotros usamos estas medicinas 100% en jóvenes con Duchenne con una capacidad del 40% del corazón o menos, pero también la usamos en ciertos niños con función mejor porque tiene varios beneficios. Ahora, ¿qué tipos de estudios de sangre estamos haciendo en nuestros pacientes con Duchenne? El monitoreo que hacemos, que le comenté que lo hacemos anualmente, checamos cosas como la función renal. Usted cuando hace un estudio renal en niños con Duchenne, porque lo que checamos es la creatinina y la creatinina viene del músculo, se ve como si tuvieran super riñones. El problema es que esa no es una buena prueba, entonces hay que evaluar cystatin C. Y lo que notamos con niños que están un poquito más grandes con Duchenne es que con el paso del tiempo empiezan a desarrollar un poquito de insuficiencia renal leve, que cuando se enferman y van al hospital y tienen un poquito de presión baja y les dan más líquido, no lo tolera el corazón, no lo tolera los riñones, entonces hay que estar percatado, ¿no?, de esta situación. Las medicinas del corazón también pueden afectar al riñón y pueden afectar a los electrolitos, especialmente si están usando diuréticos, que realmente no los uso con frecuencia en estos niños, aunque tengan mucho problema con líquido, a menos de que tengan mucho problema con líquido. Pero bueno, nos gusta estar al tanto de esta función renal. Además, checamos un estudio del corazón que se llama NT-proBNP o BNP, que nos dice qué tanto líquido está acumulando el corazón y checamos una prueba en la sangre que se llama troponin, específicamente troponin E, que nos dice si hay daño en el corazón. Hay otra prueba que se usa comúnmente que se llama troponin T, el troponin T, que también nos puede enseñar del daño, sugerir el daño al corazón, pero el problema es que hay un poquito de troponin T en el músculo esqueletal, en el músculo del cuerpo, y en niños con Duchenne siempre vamos a ver troponin T en la sangre, y es generalmente de los músculos del cuerpo y no del corazón. Pero bueno, estos laboratorios son importantes porque hemos visto que los niños que tienen principalmente elevaciones en NT-proBNP tienen peor supervivencia. Entonces lo que me sugiere es que requiere más tratamiento, más involucración de un cardiólogo para tratar de mejorar estos valores. Y con los tratamientos genéticos hemos visto perturbaciones o elevaciones en el troponin I que sugiere un poquito de daño del corazón de la terapia viral y tenemos que estar monitoreando. Ahora, con el paso de los años y con la insuficiencia progresiva, a veces necesitan más los niños. Voy a empezar con el último punto, que es la consideración del desfibrilador. Nosotros vemos que las arritmias o un ritmo anormal del ritmo cardíaco, taquicardias, generalmente arritmias donde el corazón se acelera, se ven comúnmente en jóvenes con Duchenne. Ahora, la mayoría del tiempo son taquicardias cortitas. Vienen 5, 10, 15 latidos. Y si son 100 latidos por minuto y vienen 15 latidos, pues no es mucho, ¿no? 3, 4, 5 segundos. No pasa nada con esas. Ahora, si la cantidad de arritmias es alta, nos empezamos a preocupar más del riesgo de que haya una muerte súbita.
en adultos con insuficiencia cardíaca a base de un ataque cardíaco, o sea, insuficiencia isquémica. Los desfibriladores con la insuficiencia de la cantidad y con la fibrosis de la cantidad que vemos en Duchenne usarían un desfibrilador siempre. A los niños con Duchenne, la realidad es que no sabemos. Yo tengo mucha gente a través del país que conozco que cuida a estos pacientes. No tengo un solo caso donde el desfibrilador haya prevenido una muerte arrítmica. Entonces, no quiere decir que nunca debamos usarlos, pero yo creo que tenemos que ser muy cautelosos en quiénes los usamos y cuándo. Tiene que haber una arritmia importante para usarlo. Ahora, los medicamentos antiarrítmicos yo creo que son muy importantes, pero pasar al desfibrilador no siempre es la terapia correcta. Bueno, hay otras terapias que clásicamente se han considerado eh, que no son apropiadas para nuestros pacientes, ¿no? O sus hijos, sus familiares. Y esos son el apoyo mecánico con VAD y el trasplante. Una de las cosas que queremos comunicarles a la comunidad, a los padres, es que no para todos, pero hay niños apropiados para estas terapias avanzadas. Esta gráfica que ven en el lado derecho de la pantalla es un estudio que estamos por publicar, donde 25 pacientes neuromusculares tuvieron trasplante de corazón. 6 de ellos fueron pacientes con Duchenne. La línea verde son los pacientes con Duchenne. La línea rosa son los otros pacientes neuromusculares no Duchenne. La línea amarilla es la supervivencia normal, digamos, de niños post-trasplante sin problemas neuromusculares. Y como ven en este ejemplo pequeño de niños bien elegidos, con una capacidad respiratoria apropiada y con suficiente nutrición, no perfectos, no ambulatorios, con muchos problemas, ¿no? Pero, pero como muchos de los niños que cuidamos, que tienen insuficiencia cardíaca crítica e irreversible, es posible a veces hacer un trasplante. 20% de estos niños tuvieron complicaciones post-trasplante, pero el 89% sobrevivió a más de 5 años. Y tenemos estudios de soporte mecánico enseñando supervivencia similar, por ahí del 85% después de los primeros 2 o 3 años. No son terapias gratis, no son terapias fáciles, pero son terapias que deben ser consideradas en nuestros pacientes, en sus familiares, en el tiempo apropiado, ¿no? Además, cuando hay una insuficiencia crítica, también tenemos que considerar el riesgo de coágulos cardíacos. Y empezamos en estos niños considerando que no se mueven solitos y que algunos tienen sobrepeso y tienen la silla y todo, que hay riesgo de coágulo, de moretones, pero empezamos a veces a usar aspirina profiláctica para prevenir el coágulo y ya cuando encontramos un coágulo usamos realmente anticoagulantes. Entonces, ¿cuál es la expectativa en la tercera década? Ya niños de más de 20 años, ya adultos, ¿no? Estos adultos nosotros vemos cada 6 a 12 meses y depende de la insuficiencia cardíaca, pero los empezamos a ver generalmente con más frecuencia. En mi institución seguimos haciendo ecos siempre y cuando podamos ver el corazón. A veces porque están en la silla, por la posición y todo, perdemos lo que se llaman las ventanas del ultrasonido. Ya no vemos casi bien el corazón, entonces empezamos a hacer solamente resonancias magnéticas. Se pueden también hacer CTs o tomografías, pero eso incluye dando un poquito de radiación, entonces somos cautelosos con esas, ¿no? Estos son gente generalmente que está usa múltiples medicamentos cardíacos y son gente que aunque veamos la función preservada por ecocardiograma,
Sabemos que muchas de las paredes cardíacas, mucho del tejido cardíaco ha sido reemplazado por cicatriz y grasa. Entonces, cuando hay problemas, enfermedades respiratorias, este, algún problema quirúrgico, hay riesgo muy alto perioperativo. Son jóvenes quienes a veces necesitando ser intubados por una cirugía emergente o cualquier cosa, tienen dificultades removiendo el tubo respiratorio y a veces, aunque vengan al hospital con función intacta, vieron el cardiólogo la mes pasada, si vienen enfermos, si reciben mucho líquido para apoyarlos al principio, si los cuidan médicos que no tienen conocimientos en estas enfermedades, a veces pueden llegar a morir en esos eventos. Entonces tenemos que ser cautelosos con eso, ¿no? Estamos preparando con PPMD, que es una organización, Spire Project Muscular Dystrophy. Estamos tratando de preparar una tarjeta de emergencias general que puedan las familias tener en su cartera para decir, llegando al hospital, miren, mi hijo tiene insuficiencia cardíaca, respiratoria y muscular de Duchenne's. Estas son las cosas que deben saber. Y aquí está el número de mi cardiólogo, aquí está el número de mi pulmonólogo, y para que puedan fácilmente, ¿no? En un momento donde estamos todos, este, pues, lidiando con emergencias, poder comunicar todas las cosas críticas. Como le comentaba antes, cuando vemos insuficiencia cardíaca, representando síntomas abdominales, dolor de panza, vómito, son realmente una de las cosas principales que yo veo en mis pacientes. Y ya que empezamos a usar apoyo respiratorio, es importante recordar que el apoyo respiratorio ayuda mucho al corazón. Entonces, si se remueve por cualquier razón ese apoyo respiratorio, a veces vemos que cae la función cardíaca. Bueno, aquí llegamos al final. Como resumen, quería decirle algunos puntitos. Realmente es que el cuidado del corazón en Duchenne dura toda la vida y empieza con el diagnóstico, ¿no? Desde ese momento. La cardiomiopatía se presenta en un 100% de los jóvenes con Duchenne Muscular Dystrophy. Los medicamentos en esta enfermedad tienen papel profiláctico y crónico y son tanto como los esteroides que ayudan a los músculos esqueletales, tanto como al corazón, como las medicinas cardíacas. La insuficiencia se presenta generalmente en adolescentes, aunque a veces un poquito más jóvenes, y generalmente es asintomática. Cuando hay dolor, cuando hay síntomas, el dolor de panza es el más común. Como va avanzando la enfermedad, hay ciertos pacientes quienes pueden ser beneficiados por el uso de apoyos avanzados, como apoyo mecánico o a veces hasta trasplante. Y la verdad es que necesitamos seguir haciendo más ensayos para entender el cuidado óptimo, principalmente en esta época buena, donde tenemos muchas oportunidades, muchos medicamentos, pero no entendemos realmente cómo combinarlos, a qué edad y cuál es el beneficio y el riesgo de tener todas estas opciones, ¿no? Y pues gracias. Wow, yo soy grave con tanta información. Yo que soy mamá Duchenne, definitivamente respondió usted la mayoría de las preguntas que yo había anotado personalmente aquí que tenía para usted, porque mi hijo tiene 10 y aunque mi hijo fue beneficiado con la terapia génica, o sea que está mejor que la media, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Igual hay muchos riesgos y muchas variables y cosas que tomar en cuenta en eso. Yo vivo en República Dominicana, yo sé que gran parte de nuestra comunidad vive en países de Latinoamérica donde los términos de cuidado, las prácticas de cuidado son diferentes a las de Estados Unidos y definitivamente nos abrió un poquito el abanico de opciones que sí tenemos y que debemos conversar con nuestros cardiólogos, aunque no estemos en Estados Unidos y aunque no nos los hayan mencionado en ningún momento. La Ujú. información es poder, familias, y esto es demasiado importante. Yo anoté todo, yo definitivamente tengo una cita muy próxima con el cardiólogo de mi hijo para hacerle todas estas preguntas. Pero de las cosas que no mencionó,
que lo tengo muy en cuenta aquí y para que las familias también tengan esa respuesta. ¿Qué síntomas pueden llevarnos de forma inmediata a emergencia? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en cómo se maneja el niño para decir, ok, esto no es normal y tengo que salir corriendo a emergencia? Sí, yo creo que esa respuesta comúnmente la respondo así. Ustedes conocen a sus hijos mejor que nadie. Si algo no se siente cómodo, hay que buscar ayuda. Puede ser una llamada telefónica a la clínica, puede ser ir a emergencias. Y si no fue necesario, la siguiente vez lo vas a ver. Los síntomas que me preocupan en niños con Duchenne's o niños con insuficiencia cardíaca, principalmente con Duchenne's, hay episodios de dolor de pecho en Duchenne's que son no momentáneos, pero agudos y persistentes. Generalmente no necesitan mucho cuidado, más cuidado de soporte, apoyo, pero hay veces donde la función con esos episodios cae agudamente. Los cambios lentos le dan la oportunidad al cuerpo a que se acostumbre, ¿no? Y el cuerpo tiene mucha capacidad aún en Duchenne's de acoplarse, de acomodarse. Estos cambios agudos a veces son más difíciles de tolerar. Las otras cosas que me preocupan son cambios respiratorios, ¿no? Si un niño está teniendo dificultad respirando, emergencia y nada, ¿no? Eso es inmediato. Y con niños con insuficiencia, el dolor de panza continuo, ¿no? Bueno, en Latinoamérica nosotros sabemos, yo voy a ver a mi mamá, yo sé que algo voy a comer que no me va a caer bien. Pero si llega vómito y diarrea, eso es como una buena señal de que es algo digestivo. Si es nada más dolor y vómito sin diarrea y si es persistente más de un día, ya me empiezo a preocupar a ver qué más hay, ¿no? A ver qué más será. Hay muchas razones por las cuales nuestros niños tienen dolores de panza, ¿no? La digestión se demora, los intestinos se dilatan, entonces ustedes conocen a sus hijos mejor que yo y la trayectoria que ha tenido cada una de sus historias, cada una de sus enfermedades, ¿no? Pero eso es otra cosa que me preocupa. Con el paso avanzado de la enfermedad, empiezo a pensar en coágulos y entonces, ciertamente, de cualquier edad, pero se ve más en niños más grandes o cualquier cambio neurológico que no puede hablar bien, que está mareo, que está cambios del el tono muscular de la cara o que no está pudiendo mover un brazo, algo así, agudos, muy importantes. Eh, y esos son, yo creo, las cosas que más me llaman la atención. Sí, definitivamente a mí yo eso del estómago, por ejemplo, el dolor de panza, nunca se me hubiera ocurrido que pudiera tener algún conexión con temas cardiovasculares. Así que hoy definitivamente hemos aprendido demasiado. Gracias, doctor, por su tiempo, por dedicarnos, compartir su conocimiento con nuestra comunidad. Definitivamente, para todos ha sido de inmensa ayuda. Yo salí hoy con muchas dudas aclaradas, así que lo esperamos nuevamente pronto por aquí. Muchas Algunos, gracias. claro, claro. Algunos recordatorios, comunidad, no olviden contactarnos por redes sociales en @de Acari Foundation. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico info@acarifoundation.org, visitar nuestra página web, la fundación acari.org y escribirnos a nuestro WhatsApp en horario de oficina de lunes a viernes, horario central de 9 a 6 al 1210-630-5451. Gracias nuevamente, doctor. Esperamos verle pronto de nuevo por aquí. Con placer, gracias. Hasta luego. Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy.